La paz en Colombia tendrá que esperar porque ha surgido una traba, un obstáculo a ese proceso de paz, no solamente entre el gobierno y las FARC, sino entre el gobierno y la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, porque han desaparecido tres periodistas, entre ellos la periodista colombo-española Salud Hernández y otros dos periodistas del canal de noticias colombiano RCN. Colombia confirmó que la periodista Salud Hernández Mora está secuestrada por el ELN y además de ella otros dos periodistas también están desaparecidos. Esto sucedió el sábado, la desaparición de Salud Hernández, y unos días después la desaparición de los otros dos periodistas, lo reportaba CNN, alegando que ya son tres los periodistas desaparecidos en el noreste de Colombia, en el Catatumbo, una zona de alta presencia guerrillera, frontera con Venezuela. El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que la búsqueda se intensa en el área y dijo que le ha dado instrucciones al comandante del ejército y al director de la policía que se trasladen al sitio para reforzar todos los operativos para buscar a Salud Hernández Mora, una periodista colombo-española. Es española pero tiene 10 años residiendo en Colombia. Es corresponsal del diario El Mundo y columnista del diario El Tiempo de Colombia, específicamente de Bogotá, y es corresponsal del diario El Mundo de España. Los otros dos reporteros son del canal de noticias RCN, quienes son Diego de Pablos y Carlos Melo. Pero se están reforzando los operativos. El lunes eran 5, pero aparecieron 3 y los otros 2 aún no han aparecido. En un comunicado, RCN Televisión denunció el posible secuestro de los periodistas. Ya eso está confirmado. Más que todo el de Salud Hernández Mora. Desde el sábado no se tiene información sobre el paradero de la periodista colombo-española Salud Hernández. Ella le advirtió a la redacción del periódico El Tiempo de Colombia que estarían comunicadas hasta el lunes. Sin embargo, el domingo surgieron rumores de un posible secuestro, el cual no ha sido confirmado, o hasta ese momento no había sido confirmado ni por las autoridades ni por la insurgencia. Pero Salud Hernández Mora, esta espalda se entraba en la del Catumbo, controlada por la guía del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, haciendo un trabajo, llevando a cabo un trabajo periodístico sobre las guerrillas en esa zona y también el narcotráfico allí presente. Los otros periodistas habían ido a la zona precisamente para informar, los otros dos sobre la desaparición de Hernández, quien estaba haciendo un trabajo periodístico por lo que ya mencioné allí, en esa zona. Según la televisora Caracol TV, en la zona también habría sido retenido uno de sus equipos de trabajo a manos del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, aunque después fueron liberados. Con respecto a Salud Hernández Mora, son muchas las teorías que rodean su desaparición. Primero, se habla de que puede estar en las filas del ELN por cuenta propia, haciendo un trabajo periodístico. Segundo, se dice que puede estar incomunicada porque había advertido que iba a estar en una zona montañosa y sin acceso a teléfonos ni computadoras. Y tercero, y esta es la teoría que cobra más fuerza, que al igual que los otros periodistas esté secuestrada por el ELN. Ya eso fue confirmado. Esta teoría es tan fuerte que el propio jefe de negociaciones de las FARC, o de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, mejor dicho, Frank Pearl, se pronunció en su cuenta de Twitter informando lo siguiente: @Frank Pearl, sí, @ELN-paz, secuestró a @Salud Hernández M. Diego de Pablos y Carlos Melo debe liberarlos cuanto antes, aunque CNN no pudo confirmar hasta ese momento el dato de manera independiente. Varios medios de comunicación colombianos habían reportado que las autoridades tendrían en su poder interceptaciones de presuntos guerrilleros del ELN, confirmando tener a una periodista en su poder. Ahora, el día 26 de mayo, jueves 26 de mayo, se confirmaba que Salud Hernández Mora estaba secuestrada por el ELN. Los otros dos periodistas colombianos, Diego de Pablos y Carlos Melo, también desaparecidos, están igualmente en manos de la guerrilla, según el Ministerio de Defensa. Eso lo informó y lo confirmó el gobierno colombiano. Pero antes de eso, unos días antes, 2 días antes, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, había dicho que había establecido contacto con Salud Hernández Mora y que ella se encontraba en una zona fuera o con imposibilidad de comunicación y estaba en un trabajo periodístico. Ahora pues, repasando las tres teorías sobre dónde podría estar Salud Hernández o si realmente fue secuestrada o no, recordemos, la primera es que estaría llevando a cabo un trabajo periodístico en las filas o dentro de las filas del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. La otra teoría es que está incomunicada,
que está llevando a cabo este trabajo periodístico, pero al estar en una zona donde no hay cobertura telefónica y no llega la señal ni siquiera del Wi-Fi, entonces está totalmente incomunicada. Pero la otra teoría, la que cobra más fuerza, es que está secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional. Una de las teorías es que podría estar allí por cuenta propia, y la segunda es que está incomunicada. Recordando eso, la tercera teoría es la que cobra más fuerza porque es acerca de la cual se han pronunciado muchos factores en esta situación que cada día se vislumbra más como un obstáculo absoluto al proceso de paz en Colombia. Tengamos en cuenta que si no fue secuestrada, entonces ya se hubiera de alguna manera tratado de comunicar. Esto lo han dicho muchos expertos, pero también hay que tener en cuenta que por qué el presidente colombiano Juan Manuel Santos había dicho que se había comunicado con Salud Hernández y que ella le había comentado que haría ese trabajo periodístico y tendría comunicación cero. Si realmente Santos no tenía certeza de ello y sabía que Colombia confirmaría a través del Ministerio de Defensa unos días después que sí efectivamente está secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional, más allá de la palabra retenida, porque es lo mismo, debido a que está privada de libertad y fue tomada en contra de su propia voluntad, ya es un delito, ya se cataloga como secuestro, aunque lo quieran tildar como una retención. Entonces allí se equivocó Santos y hubo un error por parte de él al propiciar esta información. El ex vicepresidente de Colombia, quien trabajó con Álvaro Uribe, Francisco Santos, decía en CNN, en el programa del periodista Fernando del Rincón Conclusiones, quien le ha dado mucha cobertura a este caso, decía lo siguiente: a mí no me cabe duda, no hay que usar eufemismos, es un secuestro. Sí, no hay que decir que está retenida o especular con hipótesis cuando si no estuviera secuestrada ya hubiera tratado de comunicarse o hubiera por lo menos finalizado el trabajo periodístico, ya que ha pasado ya una semana. Y generalmente los reportajes no toman tanto tiempo. En este caso podría tomar un poco más de lo común, pero no tanto como ya se está registrando, porque está desaparecida desde el sábado. También decía este ex vicepresidente de Colombia: tristemente el ELN se conoce mejor las montañas, las del Catatumbo, que el Estado, que el gobierno colombiano. Esto habla de que la presencia de estos grupos guerrilleros en estas zonas tienen un control tan alto por parte de estos grupos subversivos que el gobierno colombiano no tiene jurisdicción allí, porque sería tanto el conflicto si el gobierno colombiano se adentra en esos territorios que obstaculizaría definitivamente todo el proceso de paz, más de lo que ya está empezando a obstaculizarse con este secuestro de estos 3 periodistas. También en los últimos 6 años el Catatumbo se inundó de coca, decía este ex vicepresidente. Esto habla de que este grupo terrorista, o mejor dicho, un grupo guerrillero, algunos lo catalogan de terrorista allí en Colombia, pero es un grupo guerrillero subversivo, lleva a cabo prácticas delictivas, no solamente en cuanto a secuestro, sino en cuanto a narcotráfico. Esto se refiere a que las guerrillas tienen una gran participación y controlan un gran porcentaje del comercio ilegal, del tráfico de coca y de marihuana en Colombia, utilizando como puente a Venezuela a través del cártel de los soles para que esa droga llegue a los carteles mexicanos y de allí a Estados Unidos y posteriormente se distribuya a Europa. Esa es la ruta de la droga que proviene de Colombia. También decía este ex vicepresidente que el proceso de paz con las FARC tiene muy poca credibilidad. Ahora, aunado a el proceso de paz paralelo que lleva a cabo el gobierno, o que mantiene el gobierno con la guerrilla del ELN, este ha quedado totalmente trabado. El gobierno ha dicho que no va a seguir habiendo más diálogos mientras sigan retenidos o secuestrados, mejor dicho, estos periodistas. De hecho, la periodista Salud Hernández, que está secuestrada, había dicho antes de desaparecer que el proceso de paz con las FARC no tiene credibilidad, que es un proceso del cual se ha dudado mucho. Entonces es probable que por ello haya sido secuestrada, o porque de alguna manera, tratando de especular analíticamente, al adentrarse en este territorio, el ELN sabía que era una periodista de alguna manera con mucho grado de credibilidad, muy crítica, que expondría una verdad que al ELN no le conviene que se sepa en medio proceso de paz, cuando sabe también el ELN que si logra tener relaciones con el gobierno y logra llegar a la paz, entre comillas, aún tendría grupos guerrilleros allí en el territorio cuidando o
protegiendo su mercancía para el narcotráfico, sabiendo también que el gobierno colombiano estaría dispuesto a aliarse con este grupo sin tener conocimiento de que aún estaría llevando a cabo estas prácticas de narcotráfico. Puede que también por eso se tenga en cuenta que este grupo guerrillero le interesaba mucho tener a Salud Hernández retenida. De hecho, se hablaba también de supuestos audios o presuntamente la existencia de escuchas de audios del ELN hablando sobre la periodista española Salud Hernández, afirmando allí milicianos del ELN que tendrían en su poder a esta periodista, esto con interceptaciones del gobierno en escuchas telefónicas. Pero ahondando más en la información antes de suministrarles los datos que manejo, también hay que interpretar declaraciones y opiniones muy interesantes acerca de esta situación que de alguna manera afecta al diálogo de paz, y voy a analizar por qué. Un experto en CNN hablando también acerca de este asunto en este segundo día de cobertura de la desaparición de estos periodistas y de Salud Hernández, decía: un grupo armado no deja salir a un periodista por cuestión de seguridad, no de capitalización política, refiriéndose a que no hay politización del asunto, ni tampoco evitar que el proceso político de paz, porque también es un proceso político, se vea trabado por la opinión de un periodista, sino por cuestión de seguridad. ¿Y cuál es la seguridad? La seguridad que al grupo armado le conviene, y esa seguridad es que el periodista no exponga una realidad que podría trabar un proceso que ese grupo guerrillero, en este caso el ELN, le mantiene o le conviene mantener con el gobierno colombiano. También dijo: en Colombia no hay proceso de paz sino una negociación con un grupo de guerrillero. Y esto llama mucho la atención porque lo que se dice llamar proceso de paz también se basa en negociaciones. Pero ¿qué importa más allí? Las negociaciones a las que puedan llegar el gobierno con las FARC y el ELN para que de alguna manera cese el fuego, sabiendo que no podría llegar la paz absoluta porque aún hay víctimas por reparar, aún hay cercenamiento a la libertad de prensa al secuestrar periodistas. Es decir, parece que es una paz incompleta, y la paz a medias no existe. O hay paz o no la hay. En este caso, si se secuestran a periodistas, no hay paz. Solo habría negociaciones con un grupo guerrillero. Por lo tanto, hasta ahora no hay un proceso de paz, sino un proceso de negociaciones. Y así podría interpretarse, así lo interpreto personalmente. También decía: es una ficción que vaya a haber paz cuando se firme con las FARC. Ahora argumentaba que el presidente Santos dijera que tenía fuentes fidedignas fue bastante errático. Santos dijo que tenía fuentes confiables acerca de que Salud Hernández está en un trabajo periodístico y está allí por cuenta propia y estaría incomunicada, pero ya fue confirmado por información de inteligencia del Ministerio de Defensa de Colombia que está secuestrada. ¿Y por qué es ficción que vaya a haber paz cuando se firme con las FARC y si llega a pasar algún día con el ELN? Porque, reitero, no es un proceso de paz, ya que al haber periodistas secuestrados, víctimas que aún están siendo o tratando de ser reparadas porque aún son víctimas de las FARC, cuando aún hay actividad armamentística de FARC y actividad narcotráfico del ELN, entonces no hay paz porque aún hay factores que afectan el proceso. Solamente se está negociando para que se deje el fuego, pero no algunas actividades ilícitas que, si las sigue habiendo, no llegará la paz a Colombia. Por lo tanto, no puede haber paz a medias: o hay paz o no la hay. Hasta ahora son negociaciones, parece que no es un proceso de paz, pero esto lo podrán decidir también los colombianos. Colombia precisamente afirmaba que el grupo guerrillero tiene a Salud Hernández. Villegas, ministro de Defensa, este señor Luis Carlos Villegas, comenzó afirmando que 24 horas después de que el presidente Juan Manuel Santos apuntara que la periodista española estaría con la guerrilla realizando un trabajo periodístico, ya se podía confirmar en base a la labor de inteligencia que estaban en poder de la guerrilla, que fueron privados de su libertad en contra de su voluntad. Ni el mandatario colombiano ni el responsable de defensa se refirieron a que estuviera secuestrada, pero si ya Juan Manuel Santos tenía el presentimiento de que podría ser secuestrada al darse este pronunciamiento días después de esas palabras que él dijo, entonces ¿por qué mencionó que estaba en un trabajo con el ELN y allí adentro por cuenta propia cuando podía tener el presentimiento de que estaría secuestrada? Personalmente considero que fue un error de Santos propiciar esta información, pero de alguna manera, según también lo comentaba Villegas, ha pasado a juicio del gobierno un tiempo más que prudencial para el regreso de los 3 periodistas, ya que no pudiera tratarse de la voluntad de Salud Hernández de estar en el trabajo periodístico, porque ya ha pasado mucho tiempo. Y si pasa mucho tiempo, el tiempo prudencial que dice el gobierno que debe tener un periodista
en ese tipo de trabajos. Entonces ya hay extrañeza en lo que se refiere a que lleva mucho tiempo desaparecida como para hacer un simple trabajo periodístico, y allí se encienden las alarmas. Pero ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Esto con información suministrada por CNN. Quiero que escuchen muy bien estos datos e interpretemos lo que significan cada uno de ellos. El ejército y la policía de Colombia buscan a estos periodistas desaparecidos. Esta zona del Catatumbo es controlada por las FARC, pero también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el Ejército de Liberación del Pueblo, el ELP, junto con bandas criminales que pelean el control de la zona. Esto quiere decir que la zona está dividida, con presencia mayoritaria de las FARC, presencia fuerte del ELN y el ELP con actividades de narcotráfico, las FARC aún de alguna manera con actividades armamentísticas, y bandas criminales que pelean por el control de la zona por intereses pandilleros, por así decirlo. Una zona en la que el gobierno se adentra y sigue buscando. Salud Hernández había dicho antes de desaparecer lo siguiente: mientras haya cultivos habrá grupos ilegales. ¿Qué se refiere? A que no puede hablarse de paz cuando aún hay cultivos de coca. Y si hay cultivos de coca, esto es un incentivo para el narcotráfico. Y si hay incentivos para el narcotráfico, habrá grupos ilegales que quieran llevar a cabo este negocio fraudulento e ilegal. Y si eso sigue sucediendo, no habrá paz. Esto quería decir Salud Hernández. También se anticipaba ya la liberación de periodistas de RCN, Diego de Pablos y Carlos Melo, y supuestamente serían entregados a la Iglesia Católica, pero aún esto no ha sido confirmado, lo informaba CNN. También informaba que están en negociaciones para liberarlos a los dos periodistas, de Pablos y Melo, periodistas de RCN, no hacía Salud Hernández. El ELN hasta hace unos días se decía que los tenía retenidos, pero ya se confirmó que están secuestrados. Colombia está ofreciendo una recompensa de $32.860 para quienes se encuentren a estos periodistas. Y cabe destacar que el Ejército de Liberación Nacional, el grupo que secuestró a Salud Hernández y los otros dos periodistas, tiene en su dominio 60.000 hectáreas de coca en el Catatumbo, la zona en la que está secuestrada Salud Hernández, y hay presencia del ELN. Esto habla de que lleva a cabo negocios de narcotráfico y paralelamente, de manera descarada, se sienta a dialogar con las FARC para llegar a una supuesta paz a la que tanto se busca y se sueña con llegar, pero no puede haber paz cuando hay un grupo guerrillero que está negociando con el gobierno por una supuesta paz y a su vez tiene en su control 60.000 hectáreas de coca, propiciando el narcotráfico. Y si propicias el narcotráfico, propicias los grupos ilegales que aumentan la inestabilidad en la zona, aumenta el conflicto armado y sigue habiendo efectos perjudiciales para la población colombiana. Sabiendo también que Salud Hernández es española, el canciller de España, ministro de Relaciones y Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, decía que las informaciones han sido extremadamente confusas. Puede que porque España aún no tiene una intromisión un poco rigurosa en el caso, pero hasta ahora han sido claras, y lo más claro es que Salud Hernández está secuestrada. Ya ha pasado mucho tiempo, no se vislumbran hasta ahora intenciones de liberarla, pero hay que esperar los reportes que seguirán actualizándose más allá de las informaciones que en este momento les esté dando. Por otra parte, el dirigente y también presidente de la organización no gubernamental de derechos humanos, una de las más prominentes en el mundo como Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, decía lo siguiente: sería una burla si el ELN secuestró a periodistas. Lo dijo antes de que se confirmara esto, ya se confirmó. Y sí, esto puede ser una burla, pero ¿una burla a qué? Al proceso de paz. ¿Y a quién? Al gobierno. Y el gobierno a su vez estaría de alguna manera negociando con un grupo que quiere la paz, pero secuestra periodistas y tiene 60.000 hectáreas de coca en su poder. Por lo cual no hay un proceso de paz en realidad entre el ELN y el gobierno, solo negociaciones que al gobierno políticamente le interesa tener con el ELN para limitar o cesar el fuego, pero a su vez tiene que atender no solamente el conflicto del cesar el fuego del ELN, sino las 60.000 hectáreas de coca que tiene en su poder. Presuntamente hay escuchas de audio, esto también se tiene en cuenta, pero el 26 de mayo, al día siguiente, cuando se confirmaba que fue secuestrada por el ELN, se informaba, y esto lo reportaba CNN, que la Unión Europea aprobó un paquete de $100 millones para el posconflicto en Colombia, que 10 países más se sumarán, y en territorio colombiano el presidente Santos pedía a la Corte Constitucional de ese país que se apruebe el plebiscito
del acuerdo de paz, que es un referendo consultivo para que el pueblo refrende, es decir, que apruebe o desapruebe, de acuerdo a lo que decida, este acuerdo de paz. Se siguen llevando a cabo todos los procesos para alcanzar la paz en Colombia. Pero hay un grupo que está secuestrando periodistas, tiene hectáreas de coca en su poder, que dialoga con el gobierno para llegar a una paz, pero son negociaciones porque sigue incurriendo en actividades ilícitas, pero quiere llegar a la paz. Hay una doble moral, mientras que las FARC sigue aún sin cesar el fuego totalmente. No se ha comprobado que aún no esté en actividades de narcotráfico o que ya no esté, pero se duda también de las FARC. Y mientras todo esto pasa y la incertidumbre existe en Colombia, cuando el presidente dice que la paz está cerca, pero aún hay irregularidades, periodistas secuestrados, narcotráfico y inseguridad sobre el cese bilateral al fuego, la Unión Europea aprobó un paquete de 100 millones de dólares para el post-conflicto en Colombia, dinero y capital que podría llegar al gobierno, pero que debe saber cómo administrarlo, porque si lo administra con un grupo que solamente quiere negociar y no tiene intenciones reales de paz, es capital perdido, dinero malgastado que podría incluso parar en redes de corrupción que aprovecharía las FARC para tratar de incursionar en la vida política en Colombia. 10 países más se sumarán. Santos pide a la Corte que se apruebe el plebiscito, pero ¿acaso Santos no está de alguna manera actuando prematuramente, tratando de que se haga un referendo para que el pueblo decida si aprueba o no el acuerdo de paz, cuando ni siquiera hay paz? Porque hay negociaciones con grupos que aún están en actividades ilícitas, secuestrando periodistas, estimulando el narcotráfico, sin cesar bilateralmente el fuego. Entonces, mientras eso pasa, hay negociaciones de paz, pero en realidad no hay paz, porque no hay paz a media, o hay paz o no la hay. Y no se puede llegar a la paz con un grupo con el cual se está negociando por intereses políticos de ambos lados, de ambos factores, y aún sigue habiendo narcotráfico y secuestros. Es decir, se está actuando prematuramente. No puede haber un referéndum en el que el pueblo decida si aprueba o no el acuerdo de paz, porque no hay paz aún y parece que no llegará todavía, a pesar de que el presidente diga que sí va a llegar y está próxima a llegar, porque hay negociaciones pero no hay paz verdadera. Y esto es lo que se termina de confirmar con este secuestro de estos 3 periodistas, atentando también contra la libertad de prensa, violando el derecho internacional humanitario, delitos que podrían llevar al ELN a instancias internacionales y que podrían crear un asunto o una situación de inestabilidad en el proceso de refrendación del acuerdo, que aún no ha sido aprobado por la Corte. El presidente lo solicita, pero está actuando antes de tiempo, porque no puede hacerse un referendo para aprobar un acuerdo de paz cuando ni siquiera hay paz. Solamente hay negociaciones porque aún hay actividades ilícitas de narcotráfico y ahora violación a la libertad de prensa, secuestrando a estos periodistas por parte del ELN y unas FARC que no secuestró a estos periodistas, pero unas FARC de las cuales todavía se duda, las cuales todavía hay colombianos dudan, y que hay una parte del gobierno de estos que aquí aún están dudando de las FARC. Así van las cosas en Colombia. La paz, si el presidente dice que está por llegar, muy probablemente no sea así, porque ahora va a tardar más en llegar con este secuestro de estos secuestros de estos 3 periodistas. La paz está siendo trabada en Colombia actualmente y es la realidad. Ahora pues, muchos se han preguntado, muchos en Colombia, expertos, periodistas, hasta dentro del mismo gobierno, sobre por qué se dio este secuestro a la periodista española Salud Hernández. Lo pude constatar en la opinión de un analista político que expresaba sus argumentos en CNN, en el noticiero Panorama Mundial de la cadena CNN en español, y él informaba, y muy probablemente haya sido así, quiero reinterpretar esto, porque se produjo una especie de encuentro un tanto fortuito entre un comandante del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y la periodista Salud Hernández. Ella se dirigía, decía este analista político, a la zona del Tarra, un municipio muy conflictivo, donde hay francotiradores, donde hay mucha conflictividad en la zona, donde está tomada y controlada por el ELN, el ELP y grupos de bandas criminales. También hay francotiradores en la zona. Entonces esto habla de que si se dirigía allí, o así fue como sucedió, se dirigió hasta esa zona, entonces al intentar pasar hubo un encontronazo con un comandante del ELN que no la dejaba acceder al lugar,
Y entonces esta situación fortuita en la que ella iba al municipio, pero había un inconveniente aislado y aparte del caso de Salud Hernández, entonces se encontró ella con este comandante y para tratar de resguardar o tratar de mantener la seguridad y de contener el conflicto que había en ese momento, Secuestro decidió privar de su libertad en contra de su voluntad a Salud Hernández y la secuestró porque había ya un conflicto antes de que ella llegara y al momento de llegar se encontró con un comandante del ELN que la decidió secuestrar. Es la versión que pude extraer de la opinión de este analista político, pero esto puede interpretarse como la posibilidad de que el ELN intente impedir una proyección de la división interna que hay allí y de lo que está haciendo, porque en medio de negociaciones de paz con el gobierno, entonces, y a punto de restablecerse las conversaciones, no le convenía al ELN que una periodista mostrara la actividad ilícita de narcotráfico que está llevando a cabo este grupo guerrillero cuando negocia por la paz aparentemente con el gobierno. De tal manera que no le conviene al ELN negociar con el gobierno y que éste se entere por medio de una periodista de mucho renombre para un diario muy conocido como lo es El Mundo de España, de que el ELN está llevando a cabo negocios de narcotráfico cuando tiene diálogos de paz con el gobierno. Muy probablemente lo haya hecho así y al ver que había una periodista en esa zona decidieron secuestrarlo para impedir esa proyección de la información que delataría al ELN y le impondría muchos inconvenientes en este diálogo que políticamente le conviene porque le dará concesiones y beneficios al ELN así como se los dará al gobierno en pro de la paz entre comillas en Colombia. Esa es la hipótesis y ese es el porqué hasta ahora y así lo interpreté de el secuestro de esta periodista española que tiene 10 años residida en Colombia, Colombo española, Salud Hernández, corresponsal del diario El Tiempo de Bogotá, Colombia y del diario corresponsal del diario El Mundo y articulista del diario El Tiempo. Así van las cosas en este proceso de paz que se ve trabado por este secuestro.